Bueno, buenas noches a todos y que el Señor les dé la paz. Yo vengo de portalear, entonces vengo atarantado, ¿verdad? Porque uno se pone a hacer el portalito y yo no sé si a ustedes les pasa, que uno se emociona mucho y entonces pasa inventando y bueno, basta con ver lo que he visto, así que es como quien dice, la esquinita del portal de la iglesia parece precioso, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a detallar ya iluminado. Bueno, muchas gracias al Padre Horacio y también a los que me invitaron. Vamos a ver si logramos decir algo en un tiempo que no sea demasiado largo, porque, bueno, yo vengo de portalear y ustedes vienen de bretear. Entonces todo el mundo está como cansado. Pero yo me acuerdo que la idea más original era, pues, hablar un poquitito de este gran evento. Y yo siento que mientras se va acercando más y más la Nochebuena y la Navidad, como que la gente se está informando más y se está empapando más de que de verdad es todo un momento importante en la vida de la iglesia, la Navidad de este año. Siempre la Navidad es preciosa, pero este año para la gran familia franciscana es un año jubilar. Esto, bueno, jubilar todo el mundo entiende, ¿verdad? Estamos muy contentos desde el año pasado porque hemos pasado reflexionando y en fin, se han hecho muchas actividades muy bonitas en todo el mundo a propósito del nacimiento. Este año, en Nochebuena, acuérdense, son ya los 800 años del portal. Bueno, pero ¿cómo? 800 años es como muy poco tiempo, ¿verdad? En la línea del tiempo, ¿de ahí qué pasaba antes? Porque no había portal, simplemente, ¿verdad? Había algunas representaciones, normalmente eran unas pinturitas, sobre todo los primeros cristianos, nuestros antepasados, nuestros ancestros en la fe, allá en las catacumbas, alguna vez pintaron, lo más parecido a un portal fue una representación de la Virgen con el niño y los reyes, basta, ¿verdad? Eso es tal vez la representación más antigua que tenemos. Después siguieron haciéndose otras representaciones, sobre todo esculturas, y posiblemente San Francisco lo que vio en algún momento de su vida, de su juventud, en las grandes iglesias de Roma, alguna representación del nacimiento hechas en mosaico. ¿Saben lo que es un mosaico, verdad? Ese montón de piedritas así que juntas hacen un diseño precioso, ¿verdad? Bueno, y entonces esto del portal, ¿qué? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, eso salió en el 2019, justo antes de la pandemia. No recuerdo bien si fue como para la Navidad de ese año, que nuestro Papa Francisco firmó una cartita, es como una exhortación apostólica, que se llama Admirabili Signum. Admirabile signum, o sea, signo admirable. Tal vez la mejor traducción sería, bueno, sí, es admirable. ¿Por qué? Porque vos ves un portal y te admiras, sobre todo esta belleza. Pero la exhortación apostólica empieza diciendo que el nacimiento o el portal es un signo bello. Lo admiramos porque es bello. Bueno, Fray Jorge, a mí el portal no es que me quede tan re lindo, ¿eh? Más bien yo siempre corro al final y el 24 saco las cositas y ya hay algo armo, no es necesariamente bello. Vean, bastaría con que usted o yo pusiéramos la Sagrada Familia y ya, eso es bello. ¿Por qué es bello? Bueno, yo no voy a detenerme demasiado comentando los signos que encontramos en el portal. El portal, el nacimiento, se le conoce de varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay chapines, ¿hay algún guatemalteco? No. Bueno, usted va a las iglesias o se mete a las casas porque esta gente tiene una gran tradición portalesca y ellos hablan del misterio. El misterio normalmente es esto, es la representación de la Sagrada Familia. Otros hablan de portal, como nosotros, otros hablan de nacimiento, otros hablan de ¿qué? Del pesebre, el Belén, ¿verdad? Bueno,
Todo eso para decir lo mismo. Signo admirable. Dice el Papa en esa exhortación, solo voy a mencionar como dos líneas. Él dice que lo que realmente es bello de un portal es que es una evocación de la ternura de Dios. Eso es lo fundamental. Es manifestación de la ternura de Dios. Ese Dios que es tierno porque se abaja hasta nuestra pequeñez. Esto es muy importante decirlo de entrada para comprender qué es lo que San Francisco tenía en su corazón y en su jupa también, ¿verdad? Porque parece que esa Navidad, durante ese diciembre, hace 800 años, el hombre se puso como muy creativo. Entonces usted dice, ok, 800 años del portal significa que San Francisco se fue a la bodega y sacó todos los chunches, ¿verdad? Entonces sacó las luces, sacó los pastores y los reyes magos. No tiene nada que ver. Esa ha sido la evolución dichosa, ¿verdad?, de esa representación. Pero a mí me parece que es mucho más significativo y mucho más interesante entender por qué San Francisco de Asís tuvo la necesidad de hacer esa representación. Nuestras fuentes franciscanas, por supuesto que hablan del asunto. Tampoco voy a leer todo porque todo el mundo se duerme, pero hay una partecita que sí leeré más adelante. ¿Qué pasaba con San Francisco en ese momento? Bueno, hay que hacer como un pequeño paréntesis. Este año también nosotros los frailes, bueno, la familia franciscana, hemos celebrado los 800 años de la aprobación de la regla franciscana, o sea, la forma de vida, Resulta que San Francisco, por supuesto que puso mucho corazón en la redacción de esta regla, que todavía nosotros profesamos. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos los votos, nosotros los frailes y quién sabe cuántas más personas, mujeres, hombres, en los institutos franciscanos, pero hablo de los frailes de la primera orden. Primera no porque seamos muy carga, no, es que ocurrió de primero, ¿verdad? Históricamente, este fue el primer grupillo. Y ese grupillo que fue evolucionando y que fue creciendo y que se fue expandiendo, su gran deseo de estos hermanos del pasado era, bueno, el nuestro, yo creo que el de todos aquí, vivir el Evangelio. Así empieza la regla. La regla de los hermanos menores es esta, es cumplir el Santo Evangelio. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Bueno, hemos celebrado 800 años de ese momento en que el Papa, de hace 800 años, estamos hablando de un señor muy buena gente que se llamaba Honorio. Don Honorio, ¿verdad?, evalúa la regla y la aprueba definitivamente. Eso por supuesto que puso a San Francisco, me imagino yo, muy feliz. Pero las cosas como son, no todo el mundo estaba muy feliz, porque era y es una regla que en muchos aspectos parecía demasiado dura y demasiado fuerte. Y empezaron, adivinen qué, y los bochinches entre frailes. Esto no nos parece, esto está muy duro, esto está muy pesado, esto podríamos cambiarlo. Y Francisco de Asís estaba muy abierto a la evolución del documento, pero en lo que él no quería transigir en absoluto era mitigar, suavizar, hacer light la observancia del Evangelio. O sea, tomar el Evangelio y hacerlo vida, eso es observarlo, no es agarrar el texto y verlo, no, es llevarlo a la vida. En medio de todos esos bochinches y esa conflictividad de la evolución de un documento de esa naturaleza, San Francisco, adivinen qué, y eso que no había agencias de viajes ni esas cosas, él decide irse a Egipto, porque era un gran pateperro, eso hay que decirlo también. Se fue a Egipto, después pasó por Tierra Santa, y ¿qué? ¿Ya andaba paseando? No.
Él fue a predicar la paz a los cruzados. ¿Saben qué eran las cruzadas? Estas guerras santas, ¿verdad? En ese momento era la Iglesia católica contra los musulmanes. Y estamos hablando de que Francisco de Asís contempló con sus cansados y envejecidos ojos. No era un hombre viejo, él muere de 46 años. Pero en ese momento está casi ciego. Sin embargo, agarra el barquito, se va para Egipto y ve la carnicería y la matanza más espantosa que estaban protagonizando los cristianos y los musulmanes, enfrentados en esta guerra santa. ¿Cuál era el objetivo? Dicen que recuperar el sepulcro del Señor, porque en ese momento Jerusalén estaba en manos de musulmanes. No, tal vez ese era uno de los objetivos, pero el objetivo era dominar rutas comerciales, punto. Espero que no les esté echando a perder la Navidad, ¿verdad? Pero esto hay que decirlo, porque San Francisco va y se da cuenta del enorme negocio que hay detrás de esta y de cualquier guerra. Y el hombre se desilusiona increíblemente de lo que está haciendo el ejército cristiano. La historia termina muy interesantemente porque él atraviesa las líneas enemigas y logra lo que ningún soldado, ningún cruzado, ningún general logró hacer: hablar nada menos que con el califa, el musulmán, el mero, uno de los más ilustres generales. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué viene al caso? Que no se iba a hablar del portal. Pues resulta que Francisco de Asís, cristiano, amante del Evangelio, que esa es su vida y esa es su pasión, él y el musulmán se hacen muy amigos. No intentan convencerse de nada, simplemente comparten aquello que creen. Y entre esos dos hombres de fe brota la paz. Y esto es muy importante porque se despiden amigablemente y él, califa, gran general, le dice: oí que querías ir a Tierra Santa, aquí cerquita. Tenés mi autorización, toma este salvoconducto. Francisco aprovecha y visita los santos lugares. ¿Dónde casi se derrite el hombre? En Belén, donde todo empezó. Y como muchos otros católicos y no católicos, él visita la gruta, se maravilla, venera el lugar donde, según milenaria tradición, el niño fue depositado. Hasta ahí vamos bien. Regresa solo porque lo va a buscar un fraile. Yo creo que se nos hubiera quedado un ratico más. Pero el fraile llega con malas noticias y le dice: mira, primero, todos los frailes allá en Italia piensan que vos estás muerto. Se sienten muy huérfanos, tenés que volver porque hay problemas con el tema de la redacción de la regla. Francisco hace caso y se va derecho al Papa, directo al Papa, a Honorio, que aprueba la regla un 29 de noviembre de hace 800 años. Uno podría pensar: ¡qué felicidad de San Francisco! Ya finalmente Roma dio la aprobación, el espaldarazo, por así decirlo, a la comunidad franciscana. ¿Qué hizo San Francisco? ¿Organizó grandes festejos? ¿Invitó a los frailes a un restaurante? No. El hombre está, para empezar, enfermo. Se siente muy debilitado. Pues así todo, bulada. ¿Saben lo que es una bula? Es un documento oficial de Roma que aprueba cualquier tipo de, por ejemplo, una regla como la de los franciscanos. Ya tienen lo que querían los frailes, porque para muchos de los frailes esto era una cuestión de poder.
Nosotros tenemos batallas ideológicas. Entre los frailes había cierto disenso. Claro, con una regla aprobada por la sede ya el asunto es diferente. Francisco no organiza ningún festejo, sino que agarra el camino rumbo a, y nunca se les olvide este nombre, porque es un pueblito que todavía existe, que es precisamente donde el Papa Francisco firmó esta exhortación apostólica que se llama ¿cómo? Admirabile signum, signo admirable. Es un pueblito chiquititito, se llama Grecho. Grecho, ahí está. Y resulta que Grecho está en la parte más alta de un valle muy lindo que se llama, ya se me olvidó, pero no importa, ¿verdad? Hay un valle y Grecho es, en ese momento, hace 800 años, una aldea de las más remotas, un caserío. Ok, ya el invierno avanza. Ubíquense en un invierno europeo hace 800 años, ¿verdad? Un frío espantoso, una helada de locos, ¿verdad? Metros de nieve. Y allá, en aquel pueblillo de Grecho, viven leñadores, viven cazadores, gente pobrísima. Además, el año había sido muy malo. Si alguien se queja de que, ¡ay, el 2023, qué cosa más terrible! Ese fue un año pésimo, de cosechas, de epidemias, el mundo en guerra. Francisco sabe todo esto y lo entiende, pero de pronto él sufre un cambio, otro más. Y él quiere vivir con esos aldeanos y esos campesinos la Navidad. Porque después de haber estado por allí, en las oficinas, digo yo, en los departamentos, allí donde está el poder religioso de la época, Roma, y con su regla aprobada, él quiere otro tipo de situación. Quiere recordar Belén, pero en su tierra. Esto es muy interesante porque Francisco ya no tiene más nunca necesidad de visitar los santos lugares. Los santos lugares son donde vos estás con Dios y tus hermanos. Bueno, el que tenga chance, plata y tiempo, que vaya a Israel en buena hora, debe ser interesantísimo. Yo nunca he ido, pero Francisco sabe que en Grecho puede haber una nueva Belén. Y entonces empieza a entusiasmar a los aldeanos. Hagamos este año algo diferente. Y por primera vez en la historia se ponen todos de acuerdo. Hay un campesino por allí, un amigo de San Francisco y posiblemente con un poquitito más de dinero que cualquiera de los otros, que le ofrece una cueva en su terreno. Y ahí está, la cueva. Es un santuario franciscano. Y San Francisco, esa tarde del 24, pide ayuda y este señor, este amigo, cuyo nombre conocemos, Juan, se llamaba Juan Velita. Juan Velita le lleva animales, le lleva heno, mucho heno, pone un pesebre y eso es todo. Después van a celebrar la misa a medianoche, que llega todo el mundo, los pobres. Francisco los invita. Quiere que no se quede nadie en la casa con aquel frío, ¿verdad? Yo no sé cómo hicieron. Pero los textos dicen que todo el mundo llegó con antorchas, que la noche se iluminó como el día, que la gente estaba rebosante de gozo, que por fortuna los frailes cantaron muy bien esa noche, muy bonito, con mucho sentimiento. Estaban felices. Y en aquella gruta minúscula se celebró la misa. Y esto es absolutamente pasmoso porque nunca nadie en la cristiandad se había atrevido a hacerlo. No me pregunten si San Francisco de pronto le pidió permiso al Papa, porque la misa se celebra sobre el pesebre. Allí se celebró. Impensable. ¿Por qué? Porque la misa se celebra normalmente en altares consagrados.
San Francisco no tiene ningún problema, hay un buey, hay una mula, está la gente, hay cantos, la misa, y dice el texto que San Francisco, que proclamó el Evangelio, y es la única fuente que yo sepa donde se dice que San Francisco era diácono, por tanto él estaba revestido como diácono, y cantó el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el texto de la Natividad. Y cada vez que decía Belén, se pasaba la lengua por los labios como si estuviera saboreando miel. Eso dicen los textos. Es una imagen muy bella porque todo el mundo está invadido de una dulzura impresionante. Ya no hay frío, ya no hay miedo, no hay necesidad, hay fraternidad, hay reunión, hay gozo. Y entonces el autor de este texto, un fraile que se llamaba Tomás de Celano, dice: y vieron algo portentoso. No sé si todos. Vieron un niño en el pesebre, que parecía, dice Fray Tomás, como muerto. De lo dormido que estaba, yacía exánime en el pesebre. Pero el siervo de Dios, el bienaventurado Francisco, se acerca, toma al niño en sus manos y el niño pareció revivir. Más allá de la belleza de la metáfora, a mí me parece que aquí hay otro signo tremendo. Preguntémonos, de cara al portal y a cualquiera que veamos, cuando nosotros vemos un nacimiento cuyo centro normalmente es la figurita del niño Dios, ¿qué tan vivo está ese huila, signo de la ternura de Dios, en nuestros corazones? Porque los que fueron esa noche allí, entre frailes y aldeanos, no eran gente ni culta, ni sabia, muy santicos no lo creo, eran gente. Pero la gente, esa gente, logra maravillarse. Porque Francisco logra su objetivo. Dice el texto, él quería ver y tocar la pobreza de Dios y el despojo de la Virgen pobrecilla, dice el texto. La Virgen pobrecilla. Francisco no quiere saber más de guerras, no quiere saber más de luchas de poder, no quiere saber más de ideologías, no quiere saber de batallas entre frailes, no quiere saber de esas rupturas, esos rasguños brutales que la sociedad de su tiempo vivía. Quiere contemplar al niño y en lo vivo a aquella gente ruda. Y la gente, esa gente, vuelve a sintonizar con el Dios. Esa es la historia. Ay, pero entonces no había pastorcito. Los aldeanos, los lugareños. Y no había un muchacho vestido de José. No sabemos, creo. Y alguien quisiera el papel de la Virgen, o sea, no era una era la misa. Francisco es un hombre tan profundamente eucarístico que logra descubrir en aquel pesebre donde están las sagradas especies, donde está el misterio de los misterios, logra reconocer otra vez a Dios naciendo, otra vez a Dios en nuestras manos, y el resto de la historia. El resto de la historia. Es más, les leo ese último parrafito para que vean cuán bellamente lo dice el autor. Se multiplicaban allí los dones, es un textito breve, se multiplicaban allí, en esa cueva, los dones del Omnipotente. Y un varón virtuoso, posiblemente el dueño de la cueva, tiene una admirable visión. Había un niño exánime, la palabra exánime, sin alma, muerto. Había un niño exánime recostado en el pesebre. Se acerca el santo de Dios y lo despierta como de un
sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, la interpretación del autor. Puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido de muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su siervo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría. Esa fue la primera Navidad franciscana, en el sentido de que ese recuerdo y esa memoria y esa representación seguirá presente en todas las generaciones. Bueno, tal vez los frailes lo promovieron y a partir de ese momento, claro, aquellos grandes artesanos que son los italianos todavía el día de hoy, ¿qué hicieron? Empezar a representar el pasito, que a tallarlo. Y hoy los hacen hasta en China. Mejor dicho, todo el mundo tiene que ver. En sus casas, en sus familias, debe haber algunas joyas familiares. O pasitos recién comprados, o tal vez alguien está esperando que alguien se lo regale, porque como hay que regalarlo. No, la verdad es que no hay que ser tan atenido. Bueno, yo creo que uno tiene que hacer un esfuercito contra viento y marea. ¿Por qué? Porque yo no soy el Grinch, ¿verdad? Anti-Navidad. Pero en este momento en que todo está listo para celebrar la Navidad, con colachos, con arbolitos, me gustan mucho los árboles, muñecos de nieve, en Alajuela, ¿para qué? No sé, no entiendo. Pero me preocupa, me sorprende que en tantos hogares católicos vos no ves un portal. Ay, no, qué pereza, es que la abuela lo hacía toda la sala y entonces hay que sacar todos los chunches y ¿dónde voy a meter yo los sillones? El niño sepultado en el olvido. El niño anime en un pesebre que ya no tenemos, colocamos mucho esfuerzo, mucho trabajo y estamos demasiado ocupados, estamos disparando el aguinaldo. Yo casi no llego ahora, ¿verdad? Porque no sé, era una fila de carros interminable, un colapso. ¿Qué demonios estaba pasando en Alajuela? No lo sé. No lo sé y lo sé. La gente está loca. Estamos locos. Porque aquí el ideal es gastar, es consumir, es atiborrarnos de qué. El portal está en otro lado. El santo lugar de Belén está en el corazón de cada uno. Ay, siento asiento ni hago portal. No, hacelo, porque es un signo admirable. Tanto más admirable cuanto que en una casa o en cualquier lugar donde uno ve el portal, que se detenga, que pare, que frene, que se sosiegue, que contemple. Todas las mamás y abuelitas del mundo dicen, porque suelen ser ellas las que lo hacen, aunque de vez en cuando hay algún hombre, ¿verdad?, que se jala unos portales que uno dice, ¿qué es esta belleza? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es este prodigio de creatividad? Pero las mamás y abuelas saben muy bien que el portal siempre ha sido y será una ¿qué? Catequesis. Una catequesis allí, viviente, palpitante, porque si usted lo hace con los carajillos, todo el mundo empieza a preguntar, los niños, ¿verdad? ¿Y este quién es? Este es un rey mago. ¿Y por qué es negro? Explíquele que ahí está la universalidad de la iglesia. Y más importante es que los reyes, y yo siempre pongo al negro porque sí, siempre va de último y cuente qué. Los pastores, los primeros que ven, los primeros que adoran, los primeros que llegan. Esos pastores, gente peligrosa, gente marginal, son los que reciben la voz del ángel, el primer anuncio. Interesante, San Lucas, el evangelio que vamos a leer, escuchar, el padre Horacio lo va a cantar esa noche de Nochebuena, etcétera, como San Francisco, y se va a relamer, ¿verdad?, cuando hable del niño de Belén. En esas páginas uno escucha que el tema del pesebre
tiene que ser muy importante porque Lucas por lo menos 3 veces lo dice. Vayan y encontrarán al niño en un pesebre. Y los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño en el pesebre. O sea, el tema del pesebre es un comedero. Todo el mundo entiende que no es una cuna preciosa como esa que de aquí la veo. Que ganas como de tirarse en esa cunita. ¿Eh? Y ustedes saben por qué, quiero decir, estamos hablando de una cueva de animales. En aquella soledad, María dio a luz al Hijo de Dios. De estas cosas, hermanos y hermanas, hay que hablarle a los niños y hay que hablarle a los jóvenes. Y si es que usted cree que en su casa todo el mundo está enterado y sabido, entonces nada más maravíllese, extasíese ante su pasito, ante su portalito. Como bien lo decía el padre párroco, no es un adorno nada más, es un signo de fe. Y ahí están el buey y la mula, importantísimos, porque aparentemente fue lo único que puso San Francisco ahí. ¿Por qué? Porque Francisco en su gran pequeñez no era un hombre ni tonto, ni apocado, ni ignorante. Él conocía las Escrituras, más o menos, pero posiblemente las leía más que cualquiera de nosotros acá y pasaba en esas. Pasaba como un buen buey meando. Si usted va al capítulo 1 de Isaías, se dice lo siguiente: el buey conoce el heno del pesebre del amo. Y el asno sabe muy bien qué paja se come. Ellos conocen a su Señor, pero Israel me ha olvidado. Israel ya no me conoce. Por eso el buey y la mula, o el buey y el burrito. Otro signo admirable. ¿Qué tanto lo conocemos? Nosotros que, bueno, hablo por mí, ¿verdad? A veces somos muy mulas. Y le digo cuál es la peor mulada de los que somos mulas. Hacernos los desentendidos respecto de lo que allí ocurre en esa mesa. No se te olvide, la primera Navidad, el primer pesebre, el primer portal, en realidad fue una Eucaristía celebrada sobre ese pesebre y la asociación fue automática. Para esa gente sencilla, claro, si nuestros animales, si nuestras bestias, si el buey, si el asno comen de ese heno, nosotros también tenemos que comer la palabra de Dios y su sacramento. No seamos mulas, no dejemos de buscar, no dejemos de investigar, no dejemos de proclamar. No dejemos como los bueyes de rumiar. Qué lindo es ver una yunta, como esas que jalan las carretas y que conducen nuestros boyeros en los desfiles que tanto disfrutamos. A aquel animalón tan grande, en aquella mansedumbre. A mí me parece que nosotros católicos, esta Navidad, digo, como para salirnos del canasto, apostémoslo todo a la pequeñez del pesebre, a la humildad de la madre pobrecilla, a esa capacidad que tiene José de cuidar lo que le es más grato y valioso y más amado. Rumiemos como el buey lo que Dios nos quiere decir y no seamos mulas. Y acerquémonos con mucha ilusión, con mucho respeto, pero extasiados de alegría a aquella cuna donde Dios se ha hecho niño para que nadie le tenga miedo. Yo no sé si aquí hay gente que le tiene miedo a Dios. Yo he hablado con muchísimas de estas personas. Bueno, a esas personas, si están aquí y me escuchan, como sea, y gracias por su paciencia y su atención, yo les digo, si Dios te da miedo, por cualquier razón, porque según usted lo ofendió terriblemente, porque ya no tiene nada que ver el uno con el otro, porque Dios no quiere saber de mí, porque Él me desprecia. Hermanito, hermanita, váyase al portal. Acérquese, sin miedo. Dios niño está ahí para que nadie le tema. Para que cada uno de nosotros, como San Francisco, que ahí lo veo bien cuadrado, ¿verdad? La parte de esa bonita leyenda,
que podamos recoger ese niño exánime y alegrarnos y entregarlo a los otros. Con todas estas actitudes, las de Jesús, perdón, las de María, la de José, la de los pastores. Y si alguien se cree un rey o una reina, quítese eso de la jupa, quítese su corona, porque así no se entra al portal. Se entra despacio, se entra con calma, se entra en actitud de oración, se entra con una actitud verdaderamente agradecida. Y ya para terminar, leamos algo de la exhortación del Papa, porque, bueno, esto está en internet, cualquiera puede accesarlo, no es solo algo que le llegara a los franciscanos, ni mucho menos. Oigan qué bonito. Hay que tener, dice el Papa, mucha imaginación para hacer un portal, y a los niños eso les encanta, y entonces de ahí prepárate, ¿verdad? Porque si un chiquillo quiere poner un carrito, ¿verdad? Y la abuela saca, no sé, la nigüenta, entonces de ahí todo el mundo tiene que poner de todo, ¿verdad? Y aquello resulta muy abigarrado, pero es encantador. Los habrá muy artísticos. Bueno, yo no me imagino una nigüenta ahí, ¿verdad? Pero en los portalitos de casas, ahí en la esquinita, ¿verdad? La árbol, gente que le pone trenes y aviones, póngale lo que le dé la gana, pero que el centro sea siempre, ya saben quién. Y dice el Papa, con frecuencia a los niños les encanta añadir otras figuras al Belén, que parecen no tener ninguna relación con los relatos evangélicos. Como que el Papa sabía la clase de portales que hacemos aquí en Costa Rica, ¿eh? Bueno. Y sin embargo, ve qué interesante, esta imaginación pretende expresar que en este mundo nuevo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Todo eso representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. De manera que yo creo que hacer un portal no es por salir del paso porque es Navidad y porque hay que hacer el rezo al niño y comer tamales. ¡Qué rico! Bueno, eso es parte. Pero cuando uno hace un portal, está afirmando lleno de fe o llena de fe y llena de alegría lo que el santo de Asís estaba afirmando. Dios sigue naciendo entre los pequeños, Dios sigue naciendo entre los pobres. Hermánense solidariamente. Y si San Francisco se dirigiera a los ticos diría, no pierdan eso nunca. Eso que los hizo a ustedes pueblo, nación, iglesia, que perdure. Pero contemplen al niño, ese niño, porque viéndolo a él en su cunita de paja, rodeado de aquel amor indecible, el canto de los ángeles, etcétera, etcétera, ¿qué piensa uno? Claro, tiene que pensar que otro mundo es posible, que la ternura de Dios todo lo hace nuevo, que podemos salir ya no del sopor o de ese sueño profundo en que San Francisco vio a ese niño maravilloso. No, salgamos del nuestro. Salgamos de nuestra pereza y salgamos de nuestra mediocridad y de nuestro sopor mental, porque este año está terminando y posiblemente termina con esa ya vieja maña de nosotros los ticos de responsabilizar a todo el mundo de los males grandes o pequeños, pero yo no asumo responsabilidad. No, San Francisco siempre la asumió. No evadió nada de lo más humano, incluso de lo más contradictorio, difícil y duro, como por ejemplo una guerra llevada adelante por Roma. Es así. Tiene que haber gente alternativa. Poner un portalito hoy es alternativo, en un mundo donde no quiere casi nadie ya saber nada de Dios. Y menos si es un Dios tan chiquitillo y tan frágil. No, yo le puedo apostar todo a un Dios que sea magnífico, todopoderoso. San Francisco ya no se casa con esa idea. Él ama a Jesús, rostro del Padre, pero que ese Dios nunca te atemorice.
Yo creo que eso es absolutamente importante para celebrar la Navidad. Y el Papa sigue hablando, ¿verdad?, de todo lo que él ve en el portal. Concluyo definitivamente, ahora sí. Sigue el punto final, pero sin café y sin tamal, porque para eso hay que llegar a la Nochebuena. Habla el Papa: queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros. Por eso San Francisco esa noche estaba como loco, de felicidad. No había guaro, no había nada, había pobreza, había despojo, había Jesús. La Navidad no es esa chanfaina, diría el Palacio, en que hemos convertido la Navidad. Mucha gente no se quiere, porque si de esa gente no estarían aquí. Quieren saber, quieren oír, quieren conocer y quieren conectarse. Bien por ustedes. Buen Adviento, buena Navidad celebrarán, claro que sí. Sentimos el amor de Dios, creemos que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Todos hijos y hermanos gracias a aquel niño, hijo de Dios y de María. Y a sentir que en eso está la felicidad. Que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que del asombro nazca una oración humilde. Este año de los 800 años no puede haber una Nochebuena sin que usted congregue a su gente, así los carajillos estén alborotados, porque es Nochebuena, y claro, ¿quién no se va a alborotar? Un ratico de plegaria. Un ratito, algo, una cosa poca, pero agradecerle a Dios tal maravilla. Dejemos que del asombro nazca una oración humilde. Nuestro gracias a Dios que ha querido compartir todo con nosotros para nunca dejarnos solos. Eso es el portal. Todo eso y más. Yo sé que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer con mucho cariño, yo sé que va a ser fuente de alegría y de plegaria y de contemplación, al estilo franciscano. Qué genio el del Santo de Asís. No sé si él pudo prever todos los siglos que iban a pasar y cada generación haciendo su portalito y haciendo su portalito. Pues yo creo que este año estamos suficientemente invitados para hacer de ese momento y de esa gracia y de esa contemplación una alegría que perdure. ¿Saben por qué? Porque yo veo y me aflijo que en Navidad tanta gente entra en crisis. Claro, hay que estar alegre, ¿verdad? Sí o sí. Esta es la época de la alegría. ¿Y qué pasa con nuestros pobres? ¿Qué pasa con la gente destruida? ¿Qué pasa con aquellos a los que nuestros grandes macroeconomistas están dejando de lado porque hay una deuda que pagar? ¿Y a qué precio? Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar eso. Bien está que celebremos la Navidad en familia. ¿Y qué tal si la extendemos un poquito? ¿Por qué no convidamos a alguien que está verdaderamente solo? Usted no conoce gente solitaria. Usted no conoce gente en duelo. Usted no conoce gente anciana. Tal vez hasta de nuestras propias familias están arrinconados porque, ay no, pobrecitos, ¿verdad? Se atarantan mucho con la bulla de los huilas. No, decí la verdad, no los querés en la fiesta. No los querés, que nadie te incomode. Tu Navidad perfecta, donde finalmente serás feliz, pero solo. Solo por egoísta.
La gente que no celebra a gusto la Navidad ni tiene un solo motivo para ser feliz, pregúntenle, ¿no será por egoísta? Hay gente que simplemente no puede celebrar la Navidad. No puede porque no hay plata. ¿Qué necesitó San Francisco? Paja y animales. La fe y el amor de los habitantes de Grecho y su propio corazón. El Señor esté con todos ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que Él los mire benignamente y les dé la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Vamos en la paz del Señor. Y por anticipado, muy feliz Navidad a todos.